Gloria a Dios. Qué bueno Dios, qué bueno poder estar con ustedes otra vez los días miércoles. Casi no hemos dejado de estar, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Si ve ahí algunos movimientos, que estamos probando unos efectos electrónicos ahí. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bueno, podemos soñar o llamarnos soñadores. ¿Será que pudiéramos decir que somos soñadores? Ah, gracias. Es que está muy cerca. Soñadores. Algunos piensan que cuando se habla de soñadores, se está hablando de personas que no pueden hacer nada, que solo se dedican a pensar que van a hacer, pero nunca hacen. Está pensando en eso, ¿no? Dicen, no, este es un soñador. Este es un soñador, ¿verdad? No, nunca va a llegar lejos, solo va a llegar, lo más que va a hacer es soñar y pensar y nada más. Pensamos en que tu corazón anhela muchas cosas, pero esa persona nunca las va a conseguir porque se va a quedar como un simple soñador. Pero Dios creó al ser humano, fíjese, con capacidad de ver, planear y proyectarse al futuro. Usted y yo, como creación de Dios, como criaturas de Dios, dice que hemos sido creados a su imagen y semejanza. ¿Y quién más que Dios para tener delante de él el futuro amplio? Amplio. Así que cuando usted sueña, lo único que está haciendo es cumplir una de las partes de Dios cuando él sueña y anhela y cumple al final de todas las cosas, ¿no? Cuando usted y yo aprendemos a confiar en Dios y creemos que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros, podemos entonces estar seguros de que nuestros sueños vienen de Él, que no son pesadillas, que no son sueños producto de la imaginación o producto de una ilusión, que son sueños que vienen de Dios y que van a tener un cumplimiento en Dios, un cumplimiento en Él para la gloria de su nombre. En las Escrituras encontramos un personaje que a mí me simpatiza mucho, que es el joven José. José es un joven que fue llamado en algún momento soñador, ¿verdad? Y es un excelente ejemplo para esto de la gente que sueña, de las personas que sueñan y de cómo podemos lograr nuestros sueños. Vamos a ver algunas de las características así rápidamente, no vamos a profundizar demasiado en cada cosa, no terminamos la noche, pero vamos a ver algunas características que tenía José. En primer lugar, fíjese, José era un muchacho, cuando tenía 17 años, ya era un joven trabajador. Dice la Escritura, si usted me acompaña, por favor, al libro de Génesis, capítulo 37, en el verso 2, dice ahí, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de acá, y ahí estaba con los hijos. Pero ¿qué hacía él? Apacentaba las ovejas de su papá. Apacentaba las ovejas. Estaba trabajando. El trabajo del pastor no era sencillo. Usted ya hemos oído mucho sobre otro pastor maravilloso que se habla en la Biblia, que es David. Y no era un trabajo simple, no es un trabajo sencillo, un trabajo arriesgado, era un trabajo delicado, de mucha responsabilidad. 17 años el joven y él tenía un empleo y su empleo era pastor de ovejas. Trabajaba, un muchacho trabajador. Los soñadores no deben ser personas que no hacen nada y se van a sentar o a acostar en la cama, a pensar en que tienen que ser personas trabajadoras. Es una de las características que tiene un soñador, es una persona que trabaja, que se activa,
que está produciendo. También José, dice la escritura, que era una persona envidiada, pero no se conoce en ningún momento que él haya sentido envidia por aquellos que lo envidiaban. Si hablamos de su familia, si hablamos de otras personas con las que él tuvo relación durante la historia bíblica, se narra ahí, eran personas que se incomodaban al ver la bendición que José tenía y lo envidiaban. Pero no se dice en ningún momento que José sentía lo mismo por ellos, porque cuando llegó a un lugar él sintió envidia de aquellos que estaban mejor que él. No, era envidiado. Sus hermanos, en el verso 3 del capítulo 37, dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle. En el verso 11 dice ahí, más específico, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José no era de aquellos que andaba tapando a los problemas de sus hermanos. Él iba a la casa y le contaba al papá, mira, mis hermanos hicieron esto, se dice esto de ellos, se dice aquello. Pero era un hombre trabajador, era un muchacho trabajador. Y además de que el cariño, el afecto que sentía el padre por haber sido el hijo de la mujer por la que él trabajó tantos años, la que estuvo enamorado mucho tiempo y que no podía tener hijos y de repente tuvo hijo por una obra milagrosa del Señor, entonces lo amaba mucho y lo distinguió con una ropa especial. Todos sus hermanos lo envidiaban, pero José nunca se dejó ganar por la envidia. Él no practicó la envidia. En tercer lugar, dice que él era soñador, pero compartía sus sueños. No soñaba y se quedaba solamente con ellos. De tal manera que cuando tuvo ese par de sueños que le crearon tanta crisis, ¿verdad? Que los manojos de zacate se doblaban delante de él, luego que las estrellas, la luna y el sol se doblaban delante de él. Entonces esto le generó mucho más resentimiento de parte de sus hermanos, mucho más odio, envidia de parte de ellos. Pero él compartía sus sueños, le contó a sus hermanos, o sea, sentía el sueño y quizás lo sentía raro, quizás lo sentía extraño, pero él no se quedaba con el sueño. Qué bueno es que cuando tengamos sueños en el Señor, nosotros podamos contagiar a otros con ese sueño, que podamos llevar ese sueño, esa visión que viene de parte de Dios, compartirla y contaminar a los demás, si pudiéramos decir esa palabra que no se ve muy bonita, pero contagiar a otros con ese sueño. Qué bueno sería. Era un hombre soñador y compartía sus sueños. También, otra de las cosas que pasaba en la vida de José es que era objeto de burla. Todo soñador es objeto de burla. Una persona soñadora, muy pocos le aplauden, porque hay muy pocos soñadores. Es que los soñadores en el mundo son pocos realmente. Son pocos aquellos que se atreven a soñar y que trabajan y que oran y esperan para conseguir el cumplimiento de ese sueño. La mayoría de la gente dice, yo quisiera, un simple querer, un simple desear, pero no trabajan por conseguir el sueño y no esperan en Dios para conseguir ese sueño. Entonces José compartió su sueño y se burlaban de él, se burlaban. Le llamaban el soñador. Ahí viene ese soñador, como diciendo, ahí viene ese loco, ahí viene ese enfermo, ahí viene esa persona atrasada, que no sabe lo que quiere. Y es que en la vida nos van a conocer a nosotros por lo que nosotros proyectamos. Lo que usted proyecte, lo que usted deje ver a las personas, así lo van a reconocer. Entonces, ¿cómo conocían a José? Como el soñador, aquel que soñaba cosas extrañas, cosas que los demás no entienden. Muchas veces las personas no van a entender los sueños que Dios ponga en su vida, en su mente, en su corazón. No los van a entender. O quizás les van a parecer absurdos, ridículos, inalcanzables. Pero cuando el sueño viene de Dios, cuando esa visión viene de Dios, el cumplimiento está cercano y no depende solo del que sueña,
sino depende mucho de Dios. Depende mucho de Dios. Y quizás lo van a señalar, nos van a señalar, si es que somos soñadores, nos van a señalar y van a decir, ahí viene el soñador, así como decían de José, como queriéndolo hacer un personaje raro, un personaje menos que los demás. Y nos van a conocer como lo que somos. ¿Cómo nos conocen a nosotros? ¿Cómo conocen muchas veces a las personas? O cómo nosotros conocemos a los demás, o cómo los viñetamos, vamos a decir así. Los viñetamos. ¿Será que dicen, ahí viene el mentiroso? Porque decimos muchas mentiras. ¿Será que no confían en lo que digo porque mi costumbre es no cumplir con lo que yo digo que voy a hacer? ¿Será que me conocen así? ¿O me conocen como, ahí viene el perezoso, el que siempre dice que va a hacer y se tarda 1000 años en hacerlo y al final no termina haciéndolo, lo hace mal, lo hace despacio? ¿Cómo nos tildan? Hay muchas personas, y yo conozco personas, por ejemplo, profesionales, tienen una carrera o una profesión, o ¿cómo le llaman a eso? Híjole, se me fue la palabra. Un trabajo, un zapatero, eso, un oficio, esa es la palabra, un oficio. Y dice, no le lleves los zapatos a ese señor, mira, se tarda 1000 años en dártelo. No le dejes que te construya un muro porque te lo va a dejar pando. No haga. Entonces, como nosotros nos proyectamos, así la gente nos viñeta. Dirán acaso nosotros, viene el bromista, este solo es broma, solo es bayuncada, solo es tontera, este no es serio. ¿Va? El malhumorado, el enojado. Te vamos a llevar donde el hermano. Como nos vemos, como nos proyectamos. ¿Va? Así la gente nos señala, nos mira, y así la gente nos viñeta. ¿Cómo nos estarán viñetando? A José le decían el soñador. Sus mismos hermanos le decían el soñador. Una de las características especiales que tenía José es que él fue bien perseverante, ¿ves? No se dejó vencer por las circunstancias. A pesar de todas las cosas que él vivió, no se dejó vencer. Y mire que pasó situaciones bien difíciles. Pasó cosas impensables para él. No creo que él, pequeño, joven o adolescente, o a los 17 años, o cuando recibió de parte de Dios esos sueños, él haya pensado, en mi vida yo voy a pasar por esto, voy a atravesar en esto, voy a caer en esto. No pensaba en eso, él era un joven con toda la ilusión del mundo. Sin embargo, pasó circunstancias muy difíciles. Fue vendido como esclavo. Primero, estuvo a punto de ser asesinado por sus mismos hermanos. Y después fue vendido como esclavo. Fue reportado con su padre como muerto. Llegó a casa de un egipcio que lo compró, el señor Potifar, y en su casa fue calumniado. Fue calumniado. Se le acusó de algo que él no había hecho. Y esto lo llevó a ir a la cárcel. Parece, ¿y qué es lo que hacía José? Nada. No estaba dando lugar a que eso le sucediera. Él no estaba trabajando para que eso pasara. Sin embargo, pasó. Pero en medio de estos procesos, él no se rindió, no se dio por vencido, no se detuvo y seguía con la ilusión de que Dios iba a hacer algo especial en su vida. Detrás de cada circunstancia que Dios pone en tu vida y en mi vida, hay un propósito de Dios para nosotros. Hay un propósito que quizá no podemos verlo en el momento. Hay un propósito que se nos hace bien difícil poder entenderlo. Hay un propósito que no me gusta, quizás la forma como se está construyendo, pero Dios es sabio. Y así como la escritura promete para aquellos que sufrían mucho en la iglesia primitiva, Dios no te dejará ser probado más de lo que tú puedes aguantar, más de lo que tú puedes resistir. Él siempre dará la salida y conoce tu límite y mi límite, pero no hay que desmayar. ¿Cuántas personas cuando sus sueños no se cumplen o no se realizan inmediatamente o se proyectan el cumplimiento de ese sueño en un tiempo específico y llega el tiempo y nada sucede? Dejan el sueño, lo abandonan, empiezan a renegar, empiezan a quejarse que por qué Dios no cumple su sueño. José no desmayó en ningún momento. Pablo le escribía a los hermanos cartas
Pablo se escribió esas cartas maravillosas que usted y yo disfrutamos, que tú y yo disfrutamos, que hoy son parte del Nuevo Testamento en la Biblia. ¿Y cómo las escribió? ¿En qué momento las escribió? Muchas de ellas las escribió cuando estaba preso, cuando estaba encarcelado. ¿Y qué es lo que había hecho Pablo para merecer la prisión? Nada. En un principio era el favorito de los religiosos o el favorito de los romanos porque contribuía a tratar de socavar la fe cristiana. Y después que se dedicó a predicar el evangelio, los mismos que antes lo apoyaban lo rechazaron. Y mucha gente que no conocía a Cristo y que no sabía nada del judaísmo, que no conocía nada de los judíos, conoció el evangelio de Jesucristo a través de la vida de Pablo. Podemos decir nosotros que si evaluamos el trabajo de Pablo, no era un trabajo que mereciera cárcel. Sin embargo, fue a la cárcel. Fue a la cárcel. Pero estando en la cárcel, no se dedicó a lamentarse. Tanto que he trabajado, dejé todo lo que tenía, perdí todos los privilegios para venir a terminar en la cárcel. Cuando él antes ponía a la gente en la cárcel, ahora él fue puesto en la cárcel. Pero no se dedicó a lamentarse, a quejarse, ni a preguntarle a Dios por qué eso pasaba. Se dedicó a edificar la iglesia de Dios a través de cartas que hoy nosotros nos deleitamos leyéndolas en las Escrituras. Detrás de cada circunstancia difícil que tú y yo podamos atravesar, creamos que siempre está la mano de Dios que sabe, que conoce y que está moldeando tu vida y mi vida para que podamos enfrentar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos, pero también sabe que tenemos que estar listos para poder enfrentar, para poder disfrutar ese propósito. Así que José no se venció, no se dejó vencer. Pablo no se dejó vencer. Los apóstoles en la iglesia primitiva no se dejaron vencer. Dice la escritura que salían después de ser azotados y encarcelados, felices de haber sido tenidos por dignos de sufrir a causa del evangelio. Ay, qué tremendo. ¿Cuántos cristianos quizás hoy están en la cárcel por el simple hecho de haber dejado la delincuencia, haber recibido a Cristo y ahora están en la cárcel? ¿Qué estarán haciendo todos ellos? ¿Estarán quejándose, renegando de Dios? ¿Estarán lamentándose que por qué dejaron aquello, que allá estaban más seguros, que allá sí lo cuidaban y fuera ya cuando salieron de ahí a la cárcel? Dios tiene un propósito para tu vida y donde quiera que vayas, Dios tiene un propósito. Si eres vendido como esclavo, si eres acusado falsamente, si eres encarcelado injustamente, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tenía un propósito para José. Y José supo esperar en los propósitos de Dios. ¿Y qué hacía? Cada día de su vida él buscaba y honraba a Dios en todo lo que hacía. Y Dios estaba con él, dice la escritura, y lo prosperaba. Cuando llega a la casa de Potifar, el hombre ve que todo lo que hacía José era prosperado y lo pone por jefe de toda su casa. No era un hombre pobre, era un hombre multimillonario en aquel tiempo y entonces lo pone en el control de toda su casa. Pero José siempre honró a Dios y cuando es acusado falsamente, él hace que el mundo conozca o que las personas conozcan la clase de santidad que él estaba viviendo o la clase de relación que tenía con su Dios. Porque cuando la esposa de Potifar le ofrece los momentos que él, cualquier hombre pudiera haber deseado con ella, él dice, ¿cómo puedo hacer esto yo? Si en esta casa no hay otro mayor que yo, solo mi señor Potifar. Y nada me está restringido, solamente tú que eres su esposa. ¿Y cómo puedo yo fallarle tanto a él? Y más, ¿cómo puedo fallarle a Dios que me ha bendecido tanto? E hizo lo que muchos no hacen. Salió corriendo. Corrió para alejarse lo más que pudo del pecado. Y eso lo llevó a la cárcel. Sin embargo, la santidad suya estaba honrando a Dios. Estaba demostrándole al mundo que en un mundo pecaminoso, en un lugar donde estamos rodeados de tanto pecado, podemos vivir en santidad.
si hay un propósito de Dios en nuestra vida, si nuestros sueños vienen de Dios y si nosotros estamos interesados en que estos sueños se cumplan. Cada cosa que viene a tu vida y a mi vida tiene un propósito de Dios y siempre debemos honrar, alabar y buscar al Señor. Estuvo dispuesto José a pagar el precio por la santidad. Y el precio de la santidad no fue un regaño, no fueron azotes, fue la cárcel. Y en aquellos tiempos estos hombres que eran encarcelados, más si no eran egipcios, estaban ahí olvidados en las cárceles y perecían ahí sin ningún privilegio. Sin embargo, José tenía otra característica que tú y yo debemos de aprender. Supo desarrollar los talentos que Dios le había dado. Aquello que Dios le había enseñado desde su casa, desde su juventud, en el tiempo que estuvo en la casa de Potifar, él aprendió mucho. Llega a la cárcel y aprendió mucho. Fue uno de los más grandes administradores de la historia y llega a Egipto y echa a trabajar, echa a andar todo el conocimiento y la experiencia que había adquirido anteriormente. ¿Y qué es lo que sucede? El hombre es el administrador más grande que esa nación pueda haber conocido en toda su historia. Porque déjame decirte que la historia de José no es una historia de la Biblia, es una historia del mundo, es una historia universal. Y Egipto se convirtió en la nación más poderosa que pudo pensarse en aquel tiempo a causa de la administración que José hizo en el gobierno de Egipto. José tuvo éxito donde quiera que llegaba. Pudo haberse pensado qué desgracia, qué tristeza, qué cosa más terrible ser vendido como esclavo, pero llega y Dios lo prospera, lo bendice. Fue exitoso en la casa de Potifar. Llega a la cárcel y qué desgracia, yo estaba haciendo las cosas bien y vengo a parar injustamente a la cárcel y Dios lo exalta en la cárcel y aquel carcelero descansa y lo pone a él como jefe de la cárcel a administrar la prisión. Y es un hombre exitoso aún en la cárcel. Quiere decir que aún en medio de la adversidad, tú y yo podemos ser exitosos cuando Dios está con nosotros y cuando honramos a Dios con todo lo que hacemos. José fue un hombre exitoso en la cárcel. José fue un hombre exitoso en Egipto. Cuando llega a Egipto, cualquiera pudiera pensar, te llama el faraón para matarme. Sin embargo, lo que logra es ser el segundo en el mando en Egipto. No había nadie más arriba que José, además del faraón. Y el faraón duerme tranquilo porque sabe que José está trabajando e hizo de Egipto la nación más rica y más poderosa de aquel tiempo. El éxito no está solo para aquellos que no tienen adversidades. Una persona exitosa no puede decir, yo no jamás voy a ser exitoso porque estuve preso 10 años y entonces yo salgo de la cárcel a ser un fracasado. Dios te puede dar el éxito si tú lo honras, si tú vives en santidad y si tú esperas en el propósito de Dios. Algo Dios te está enseñando a donde ahora tú estás. Algo te está enseñando en esa empresa que ya te tiene incómodo. Algo te está enseñando Dios en ese instituto, en esa universidad donde ya no te sientes a gusto. Algo te está enseñando el Señor a través de esa enfermedad. Algo te está enseñando el Señor a través de ese problema que hoy estás atravesando. Y tenemos que, quizá la pregunta para Dios es, ayúdame a entender qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que modificar para poder entender los propósitos tuyos y esperar tranquilamente el cumplimiento de esos sueños, de esas promesas. Es que nadie sueña con ser un derrotado, nadie sueña con ser un fracasado. Todos soñamos con tener éxito y eso no es pecado, no es absurdo, no es una ilusión. Soñar con tener éxito, con ser exitoso, es nada más el cumplimiento del deseo de Dios para ti y para mí. Cuando Dios te creó, no te creó para ser un fracasado, te creó para ser exitoso. Te puso en un lugar donde el hombre era el que gobernaba, el que dominaba. ¿Y qué es lo que vino a arruinar la mente del hombre? El pecado. Y el pecado se atraviesa delante de nosotros, pero como José podemos decir, mejor pago el precio, pero no caigo en las garras del pecado.
y seguimos en la ruta hacia el éxito. José al final se convierte en el proveedor para su familia, en el proveedor para el mundo conocido en aquel entonces. Se vuelve él en el salvador del mundo conocido de aquel tiempo, porque Dios le dio la sabiduría para poder entender los sueños y hacer algo para poder realizar los propósitos de Dios. ¿Qué si José se hubiera lamentado y se hubiera puesto a llorar y se hubiera tirado a la frustración y hubiera sido un fracasado por voluntad propia? Su familia hubiese perecido de hambre, él no hubiese conocido una familia como la que tuvo, no hubiese vuelto a ver a su padre, hubiera sido un total descalabro la vida de José. Sin embargo, él esperó en Dios. Siempre estuvo dispuesto a pagar el precio de su santidad, de su amistad con el Señor. Siempre estuvo dispuesto a obedecer y a honrar a Dios y hacer las cosas para que el nombre de Dios fuera glorificado. Libró de la muerte a su familia a través de lo que Dios hizo en él en Egipto. Se convierte en bendición para el mundo entero. Y quizá de lo más importante y de los sueños más grandes que José había acariciado durante muchos años era volver a encontrarse con su familia y abrazarlos, o sea, reconciliarse con ellos. ¿Cuántas personas en este tiempo están sin reconciliarse, viviendo bajo el mismo techo? ¿Cuántas personas ahora están sufriendo por no poder perdonar o por no sentirse perdonados? Pero este es el momento quizás en que tú y yo debemos de entender que con cada circunstancia difícil, en vez de alejarnos como familia, en vez de alejarnos como hijos de Dios, debemos de acercarnos, debemos de apoyarnos, debemos de bendecirnos, debemos de declarar palabra de bendición para cada uno de nosotros. José al final abrazó a su familia, pudo perdonar a sus hermanos, pudo pedirle perdón a sus hermanos, pudo abrazar a su padre y pudo restaurar a su familia y llevarla a vivir en la mejor tierra, en el mejor lugar, en el lugar quizás más próspero de Egipto. Ahí fue a vivir su familia. Ahí se multiplicó su familia. ¿Podemos ser soñadores? ¿Es acaso una ilusión soñar? ¿O tus sueños verdaderamente tratan de cumplir nada más el propósito de tu egoísmo o de tu avaricia? ¿O son sueños que vienen de Dios? Quiero que vaya conmigo para terminar al Salmo, libro de los Salmos 37. ¿Qué es lo que nos recomienda la palabra de Dios? Salmos 37, versos 4 y 5. Y dice así la escritura, para ti y para mí. Yo diría hoy, atrévete a soñar, conviértete en un soñador. Y si tú quieres saber cómo es un soñador, lee la historia de José, lee la historia de Pablo, lee la historia de Jesús. Dice la escritura, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Te lo leo de nuevo. Deleítate a sí mismo en Jehová, o sea, deleítate siempre lo que tú busques, además de otras cosas que tenga alrededor, prefiere esto, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en segundo lugar, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿De quién depende el cumplimiento de tus sueños? ¿De tus estudios, de tus amistades, de tu dinero? No, depende de ti y de Dios, de esa comunión que puedas generar entre tú y Dios y en que tú puedas deleitarte, o sea, disfrutar, sentir gozo en medio de cualquier circunstancia que pueda venir, ser feliz en el Señor, darle gracias a Dios en todo, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Y encomienda a Jehová tus caminos. Y entonces Él realizará los deseos de tu corazón, como dice en el verso 3.
Cuando tú encomiendes al Señor tus sueños, cuando tú pongas en las manos de Dios tus sueños, cuando pongas en las manos de Dios tu vida, tus propósitos, tus anhelos, Él realizará cada uno de ellos. Y quizá en el camino vas a encontrar piedras, vas a encontrar espinos, vas a encontrar precipicios, te vas a resbalar, vas a rodar y te vas a lastimar mucho. Posiblemente tengas que llorar, posiblemente tengas que sentir mucho dolor, pero si aprendes a glorificar a Dios y a esperar en Dios y a estar dispuesto a pagar el precio de tu santidad, Dios cumplirá cada uno de tus sueños. ¿Te atreves a soñar? ¿Te atreves a soñar? Te leo nuevamente la invitación de la Escritura. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él y Él hará. Dios quiere que tú y yo seamos soñadores, pero también quiere que nuestros sueños los pongamos en sus manos. Es la única forma de que se puedan realizar. Y para mientras en el camino, para mientras llega el desenlace, deleítate en el Señor. No importa lo que venga, deleítate en el Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor Jesús, por esta oportunidad gloriosa, Señor, que nos has dado de compartir, Señor, estos minutos con mis hermanos. Padre, bendice a cada persona que ha compartido con nosotros esta noche, Señor. Derrama de tu gloria sobre sus hogares, sobre sus familias, sobre sus iglesias. Señor, ayúdanos, enséñanos a soñar. Padre, que cuando vengan sueños a nuestro corazón podamos entregarlos en tus manos y que tú hagas tu voluntad en ellos. Ayúdanos, Señor, a soportar cualquier circunstancia, por difícil que venga, y deleitarnos en ti, no importa la situación. Poder disfrutar esa relación contigo, poder disfrutar, Señor Jesús, esa comunión contigo, Señor, y poner por sobre todas las cosas esa comunión contigo y la santidad, sin la cual, dice la Escritura, nadie podrá enfrentarse contigo. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por enseñarnos esta noche que podemos soñar, que podemos esperar, que podemos anhelar y que esos sueños, que esos anhelos, que esos deseos que nacen en nuestro corazón pueden tener cumplimiento. Gracias, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor Jesús, creyendo que hay un propósito en todo. Ayúdanos a caminar, Señor, esperando confiadamente en ti, Señor. Ayúdanos a caminar no en base a nuestro tiempo, sino en base al tuyo, Señor. Ayúdanos a esperar, Señor Jesús, con tranquilidad, con paz, para poder recibir, Señor, y disfrutar el fruto de nuestros sueños. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te glorificamos en el nombre bendito de Jesús. Aleluya. Amén.